hermanos, saludarles en esta hora de la tarde, que Dios les bendiga, Dios bendiga sus vidas. Les saludamos desde acá, desde la Iglesia Cristo Túnica Esperanza de la ciudad de Victoria. Saludamos a todos los hermanos que están en sintonía a esta hora de la tarde. Una tarde helada, mucho frío acá en Victoria, bajó bastante la temperatura, pero contento, con gozo, siempre dando gracias a Dios en todo tiempo. Amén. Así que le saludamos a usted que está allí a través de la señal radial, ¿cierto? Usted que nos escucha a través de la 105.5 en el dial FM Estéreo, Radio Corporación de Victoria. Así también a usted que está allí a través de la aplicación Radio Corporación Victoria, y a todos los hermanos también que nos escuchan, ¿cierto? A través del Facebook Live, Iglesia CTUE Victoria. Reciba bendición de parte del Señor en esta tarde. Les saludamos, les bendecimos a los hermanos que están en los campos, a los hermanos que están acá en la ciudad, en los alrededores, en las comunidades, en las diferentes regiones también de donde nos escuchan, ¿cierto? Usted que está allí en su trabajo a esta hora de la tarde, en alguna jornada laboral, Dios bendiga sus vidas. Les saludamos en esta hora de la tarde desde la iglesia a través de nuestro culto, ¿cierto? El culto no presencial que llevamos desde acá, desde la iglesia. Estamos en fase 2, en fase 1 en cuarentena lo hacíamos desde nuestro hogar, pero ya en fase 2 lo estamos llevando a cabo desde acá, desde la iglesia, para que usted también no pierda de vista, amén, no pierda de vista lo que Dios un día también puso en usted, lo que Dios también un día le dio a conocer, para que usted también pueda servir al propósito que Dios, cierto, nos ha encomendado. Así es que le saludamos, le bendecimos. Saludamos a todos los hermanos. Son tiempos, cierto, en donde muchas veces las cosas quizás no salen como uno quiere. Estamos viviendo tiempos, siempre digo que son inciertos, cierto, donde un día se habla una cosa, al otro día se dice otra, donde de alguna forma el sistema, los medios, las noticias van cambiando constantemente. Amén. Estamos viviendo tiempos quizás de opresión. Usted sabe que de alguna forma la iglesia es oprimida. Amén. Uno puede ver en las calles la gente, los negocios, las tiendas, con mucha gente quizá en sus interiores, con el aforo, un aforo favorable siempre, y de alguna forma nosotros no podemos reunirnos todavía. En fase 2 solo estamos permitidos para 10 personas, por lo cual nosotros hacemos la reunión desde acá en la iglesia, junto a mi familia, a nuestro hermano Cristian que está acá, y llevamos nosotros este culto no presencial también a su hogar, para que usted también pueda usted también apartar ese tiempo para el Señor, acercarse al Señor, darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Amén. Mire, cuando hablamos de opresión, ¿sí? Cuando hablamos de opresión, el diccionario muestra el significado de esta palabra como algo extremadamente negativo. Cuando hablamos de opresión, generalmente lo primero que viene a nuestra mente, y lo que dice el diccionario también, que es algo negativo. Es por eso que el solo pensar o decir opresión, escúcheme, el solo pensar o decir esa palabra opresión nos trae a la mente todo un contexto de negatividad. Amén. Lo primero que vienen son pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque cuando hay opresión, ¿cierto? Cuando el mundo es oprimido de alguna forma, ¿cierto? Está viviendo tiempos difíciles. Cuando una persona en el mundo es oprimida, de alguna forma está siendo perseguida, de alguna forma está siendo limitada, ¿cierto? Por eso cuando pensamos en esa palabra, lo primero que viene a nuestra mente es en negatividad, porque la definición de opresión, de acuerdo a lo que dice el diccionario, opresión es un acto de sofocar. Mire qué importante esto. Opresión es un acto de sofocar, de someter o presionar violenta o tiranamente. Mire qué importante este término, la opresión. La Biblia habla de la opresión, ¿sí? Y de acuerdo al diccionario, ya opresión, decía yo, es un acto de sofocar, es un acto de someter o presionar violenta o tiranamente. Ahora, sin embargo, en el contexto, eso es en el contexto natural, ya en el contexto natural. Por eso una persona cuando es oprimida, es sofocada, es sometida, es presionada violentamente o tiranamente. Pero escúcheme bien, vamos al área espiritual. Sin embargo, en el contexto espiritual, la opresión puede llegar a ser algo tremendamente poderoso en el creyente si sabe esperar en lo que Dios habla o ha hablado.
Escúchame bien, en el contexto espiritual, esta palabra opresión, sí puede ser algo positivo para el creyente. Puede ser algo positivo, puede ser algo tremendamente poderoso para la vida de él. Porque si esperamos en lo que Dios habló, escúcheme bien, puede ser algo poderoso para la vida de él si el creyente aprende a esperar en lo que Dios le dijo. Cuando digo esperar, aprende a perseverar en lo que Dios habló. Ya, porque si esperamos en lo que Dios habló, la opresión, escúcheme, mire, puede llegar a provocar un resultado totalmente opuesto a lo que el enemigo, ¿sí? A lo que el enemigo pretende con ella. Esa opresión puede llegar a provocar un resultado totalmente opuesto a lo que el enemigo pretende con ella. Un resultado opuesto al que tiene el mundo a través de la opresión. Por eso, cuando el enemigo oprimió, dice la Biblia, escúcheme, mire, a los hijos de Israel en Egipto, ¿qué fue lo que sucedió? La Biblia dice que para que no se multiplicaran, cierto, el enemigo en Egipto los oprimió y lo que sucedió con ellos fue lo contrario. Claro, el enemigo presionó, de alguna forma oprimió a los hijos de Israel en Egipto para que no se multiplicaran. Y sucedió lo contrario, porque dice la Biblia que ellos comenzaron a multiplicarse más y más cada día. Sí, o sea, la opresión que puso de alguna forma el mundo, el sistema, Egipto, sus cautivadores sobre el pueblo de Dios, lo que provocó fue algo adverso a lo que provoca la opresión en el gentil, en aquel que no tiene a Dios, en aquel que no tienen que esperar. Dice que provocó algo totalmente opuesto. Sucedió lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a multiplicarse más y más. Mientras más los oprimían, la Biblia dice que más se multiplicaban. ¿Sí? Porque cada vez que el diablo venga a oprimir, ya sea tu casa, ya sea su familia, tu matrimonio, tu finanza, si estamos perseverando en lo que Dios dijo, juntamente con la opresión, vendrá también la bendición y la multiplicación en cada área de nuestras vidas. Si estamos perseverando en lo que Dios dijo. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto? ¿Sabe cómo estaba? Estaba esclavo, pero en ello estaba aquello de decir, no, estamos esperando que Dios nos envíe un libertador. Sí, ellos estaban esperando en la palabra que Dios les dijo, en la promesa que Dios les dio. Quizás la forma no fue la correcta, ellos tendrían que haber orado como dice la Biblia. Pero ellos tenían una palabra y estaban perseverando en esa palabra. Por eso mientras más los oprimía el sistema, más se multiplicaban. Y esto es algo que no se le ocurre a uno, sino que fue, mire, conforme a lo que dice el Nuevo Testamento, fue Jesús quien dijo que todo aquel que sea, mire, este es un buenísimo ejemplo. Jesús dijo que todo aquel que fuera oprimido, perseguido, ¿sí?, por causa de él y del evangelio, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, no esperen ni recibir menos que 100 veces más en esta vida, ¿cierto?, aquí en la tierra, y en la vida venidera, la vida eterna. O sea que cada vez que a ti te oprimen, Dios te multiplica. Cada vez que de alguna forma el sistema viene o el enemigo trae opresión, es porque hay algo que Dios quiere manifestar a través de usted. Amén. Hay una bendición, hay una gracia, hay un favor, hay una multiplicación que Dios quiere manifestar a través de la opresión. ¿Sabe por qué? Porque la opresión Dios la va a usar para sacar lo mejor en nosotros. De alguna forma la opresión Dios la va a usar, ¿sabe para qué? Para sacar todo el potencial que hay en ustedes. Por eso dice la Biblia que en Egipto mientras más los oprimían, y Jesús dijo, todo aquel que sea oprimido, todo aquel que deje, que no haya dejado, que no se haya apartado, que de alguna forma no se haya apartado de todo lo que tenía. Dijo que iba a recibir más, iba a recibir. Dijo que no esperaba recibir menos que 100 veces más. O sea que iba a recibir mucho más de lo que de alguna forma, lo que ellos hacían, lo que ellos habían determinado hacer, ¿cierto? Iba a traer como beneficio, como resultado para ellos. Por eso le dijo, no espera recibir menos que 100 veces más. Es por eso cuando muchas veces oramos por algo que no nos gusta, o cuando oramos para que Dios nos quite, muchas veces eso que usted y yo queremos que Dios nos quite, será lo que Dios usará, ¿sabe para qué? Para hacernos avanzar. Nosotros muchas veces oramos para que Dios nos quite todo lo malo, nos quite la opresión, nos quite todo aquello que nos oprime. Y muchas veces usted y yo, muchas veces Dios usará todo aquello que nos oprime, ¿sabe para qué? Para sacar lo mejor de nosotros.
Cuando oramos para que Dios lo quite, muchas veces será lo que Dios permitirá y usará para bendecirnos, para multiplicarnos y para hacernos avanzar, ya sea en nuestra casa o en cualquier área de nuestra vida que esté necesitando a Dios en nuestra vida. Porque si hay algo que siempre llevará al creyente a crecer, si hay algo que siempre va a llevar al creyente a crecer, ¿sabe lo que será? Será la opresión. Claro, y aunque muchas veces eso no nos guste, lo que nos va a llevar a crecer muchas veces será aquello que nos oprime. Acuérdense que Pablo dijo, esta leve tribulación, cuando habla de tribulación, habla de una opresión. Y dice que esa leve tribulación, ¿qué es lo que va a producir? Dice, producirá en nosotros un mayor y excelentísimo peso de gloria. Escuche, dice que va a producir. Entonces la opresión va a producir algo diferente para nuestras vidas. Porque si hay algo que siempre llevará al creyente a crecer, eso será la opresión, aunque muchas veces a usted y a mí no nos guste. Porque ¿a quién le gusta la opresión? ¿A quién le gusta estar oprimido? A nadie. A nadie le gusta estar oprimido. Pero muchas veces será lo que Dios usará para sacar lo mejor de nosotros. Será lo que Dios usará, ¿sabe para qué? Para llevarnos a multiplicar. Será lo que Dios usará para bendecir nuestras vidas. Por eso Jesús también habló de los dolores de parto. Y dijo que detrás de esos dolores de parto, que detrás de ese dolor de opresión, que detrás de ese dolor y opresión, está la bendición de algo que no existe, pero que después de esos dolores, que después de esa opresión, será manifiesto y dado a luz. ¿Qué es lo que pasa con una mujer cuando está a punto de dar a luz? ¿Qué es lo que tiene? De alguna forma hay una opresión en su cuerpo, hay un dolor. De alguna forma hay algo que ella no quiere vivir, pero sí, de alguna forma lo tiene que vivir. ¿Sabe por qué? Por causa de lo que viene. En el momento quizás el dolor no trae alegría a ella. En el momento lo que trae aquella situación es opresión, de alguna forma aflicción. Pero dijo Jesús que lo que traerá después, la bendición que traerá después, se dará a conocer después justamente de esa opresión, de ese dolor. Después de esa opresión será manifiesto y dado a la luz lo que antes no se veía, lo que antes quizás no era tangible. Mire lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 8 al 12. Vamos a la palabra de Dios. ¿Se puede traer un puesto de agua, pastora? Vamos a la palabra de Dios. Dice allí el libro de Éxodo, capítulo 1, verso 8 al 12. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces dice el verso 11, y aquí ya empezamos a hablar, empezamos a tocar el mensaje. Dice, entonces pusieron sobre ellos, escuchen lo que pusieron sobre ellos. Pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Verso 12, dice, pero cuanto más los oprimían, ¿qué es lo que hacían? Los oprimían. Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Escúcheme bien cómo viene la multiplicación y el crecimiento de ese pueblo. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Dice, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Pero cuanto más los oprimían, entonces la opresión, ¿qué es lo que va a traer en usted? ¿Qué es lo que va a traer en su vida si usted y yo estamos esperando, estamos perseverando en lo que Dios nos habló? ¿Sabe lo que traerá? Un resultado muy diferente al resultado que la opresión le trae al impío. Traerá un resultado muy diferente al resultado que la opresión le puede traer al mundo. Aquí dice que el sistema Faraón, Egipto, los oprimía, y cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel.
La Biblia dice, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban, más se extendían. Ahora, ¿a quién le gusta esto? ¿A quién le gusta la opresión? Cuando viene la opresión al creyente, lo que hacemos nosotros es llorar. Cuando viene la opresión, lo que más hacemos es orar a Dios para que nos saque la opresión, para que nos quite la carga, para que nos dé salida. Cuando viene la opresión, lo que más hacemos usted y yo es orarle a Dios para que la quite de nosotros. Porque ¿a quién le gusta la opresión?, le preguntaba yo. Claro que a nadie le gusta eso. Pero detrás de toda opresión siempre habrá una gran bendición. Detrás de toda opresión siempre habrá algo que Dios querrá desarrollar y multiplicar a través de nuestras vidas. Es por eso que la opresión que podamos estar sintiendo a través de lo que estamos enfrentando o viviendo, sea en el área que sea, si estamos perseverando, Pablo es claro cuando dice que producirá en nosotros producirá en nosotros un mayor peso de gloria, producirá en nosotros una multiplicación, un mayor peso de gloria. O sea, si había algo, va a multiplicarse lo que había en nosotros por causa de la opresión. Ahora esto parece ilógico. Naturalmente parece ilógico, pero espiritualmente, mientras más opresión viene, si somos capaces de permanecer en lo que Dios dijo, si somos capaces de confiar en la palabra de Dios, más poder y más bendición y favor se desatará también sobre nuestras vidas. Por eso la importancia de permanecer, la importancia de buscar a Dios, la importancia de relacionarse con Dios. Porque esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. La Biblia dice que mientras más los oprimían, ellos más se multiplicaban. Y lo mismo pasará con nosotros cada vez que el enemigo nos meta opresión. Lo mismo sucederá con usted y conmigo cada vez que el enemigo nos quiera oprimir. Si usted y yo tenemos la capacidad de permanecer en lo que Dios nos dijo, si tenemos la capacidad de permanecer en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios nos habló. Porque cada vez que Dios le permita, cada vez que Dios lo permita, cada vez que Dios permita que el enemigo te oprima, Él siempre lo hará porque algo mucho más grande y mucho mejor habrá para nosotros. Él siempre lo hará porque algo mucho más grande y mucho más bueno, que por medio de esa presión, empezará a suceder en nosotros. Cada vez que Dios permite algo en nosotros, no es para derribarlo, no es para arruinarlo, no es para no es para menoscabarlo, sino que cada vez que Dios permita algo en nosotros, siempre será para sacar algo mejor de nosotros, siempre será para hacer desarrollar lo que hay en nosotros, y eso que desarrollemos se pueda multiplicar a través de esa opresión. Porque cuando usted y yo más oramos, cuando más problemas tenemos, cuando usted y yo más nos acercamos a Dios, cuando ya no tenemos a quién más hacerlo. Claro, y cada vez que hay opresión, Dios la va a usar, ¿sabe para qué? Para producir algo mayor en nosotros, para multiplicar lo que Dios ha puesto en nosotros. Le decía que cada vez que Dios lo permita, Él siempre lo hará porque hay algo mucho más grande y mucho más bueno que por medio de la opresión sucederá con usted y conmigo. Porque siempre la opresión buscará sacar lo mejor de usted, buscará sacar lo mejor de nosotros para que podamos responder a la bendición de Dios para nuestra vida. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema está en que muchos solo se quejan en medio de la opresión. En medio de la opresión muchas veces solo lloran. Hay muchos que solo lloran. En medio de los problemas, las cosas que enfrentan, en medio de esas tribulaciones, solo queremos que Dios nos saque de ahí. Cuando muchas veces Dios permite que usted y yo pasemos por eso, ¿sabe para qué? ¿Sabe para qué? Para desarrollar y hacer crecer ese potencial que puso en usted. Para hacer crecer ese potencial que puso en cada uno de nosotros. Y es verdad que para el mundo la opresión, le dije, puede ser mala. Para el mundo la opresión quizás puede ser algo extremadamente negativo. Pero para el pueblo de Dios no. Para el pueblo de Dios no. Por eso la Biblia dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Por eso la importancia, escúchame, de esperar
perseverando en lo que Dios ha dicho, perseverando en la palabra que Dios nos habla, perseverando en lo que Dios ya nos habló. Porque si es así, la opresión no traerá otra cosa que no sea bendición, multiplicación y lo mejor para tu vida y mi vida. Si es así, la opresión no traerá otra cosa que lo mejor para cada uno de nosotros. Por ejemplo, todos sabemos que si alguien lanza con un arco una flecha, esa flecha puede llegar muy lejos. Pero escúchame bien, nunca lo hará sin que antes se le ponga presión a ese arco. Lo mismo pasa con nosotros. Dios nos toma para direccionarnos, para llevarnos a un lugar, para alcanzar un propósito. Pero usted y yo no podremos alcanzar ese propósito si muchas veces no viene opresión a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque por naturaleza el hombre se conforma muchas veces con la vida o con la situación o con el estado que tiene. Muchas veces el hombre se conforma con lo que vive. Hay mucha gente que dice, de esta no hay otra, la vida es una sola, de esta vida no hay otra. Y muchas veces hay muchos dichos que dice el hombre. Hay muchas cosas, muchas formas como el hombre piensa. Y mientras no haya opresión, mientras no venga opresión, no puede haber un mayor y excelentísimo poder sobre nuestras vidas, como dice Pablo. Porque para que llegue esa flecha al lugar donde es lanzada, primero se le tendrá que poner presión a la cuerda del arco. Es por eso que en los desafíos de bendición para nuestras vidas, alguien nos tiene que echar para atrás. Alguien nos tiene que poner presión para alcanzar lo que Dios verdaderamente tiene para usted o tiene para nuestra vida. Pero le dije hace un momento, a nadie le gusta eso. A nadie le gusta la opresión. Y lo que tiene que saber usted y lo que tiene que saber cada creyente es que siempre, o eso siempre, será necesario en nosotros. La opresión será necesaria ¿para qué cosa? Para que se produzca algo mucho mayor en nuestra vida. ¿Para qué cosa? Para que se produzca algo mucho mayor. Dice que mientras más los oprimían, ellos más se multiplicaban. Por eso el creyente cristiano no necesita pedir o buscar opresión. Usted sabe que la opresión va a venir sola, porque es necesaria. Es necesaria. El enemigo traerá opresión, pero por causa del plan, del propósito y de lo que Dios tiene que hacer con usted, Dios usará esa opresión, permitirá que esa opresión llegue a su vida para sacar lo mejor de usted y multiplicar y hacerlo crecer en el potencial que Dios ha depositado en su vida. No tendremos que buscar situaciones para que vengan solas. Pero lo que le puedo decir de acuerdo a lo que estamos leyendo acá es que después de este tiempo de opresión, conforme a lo que leemos acá, vienen también bendiciones de parte de Dios para su vida. Bendiciones que solo podrán llegar a través de la opresión y a través de ser oprimidos por ella. Usted dice, pero ¿cómo Dios nos va a querer oprimir para bendecirnos? No, la opresión lo que va a hacer es que se desate favor y bendición sobre nosotros. Porque, ¿sabe por qué? Porque la opresión lo que va a probar es su confianza y su fidelidad a Dios. La opresión lo que prueba en nosotros es nuestra perseverancia en lo que Dios nos ha dicho. Eso viene a ser la opresión en nosotros. Por eso Pablo habla de tribulación, dice que es momentánea. Es momentánea y dice que esa opresión, escúcheme bien, es la opresión la que va a producir en nosotros. ¿Qué es la tribulación? Es la opresión. ¿Qué fue lo que hizo que los hebreos se multiplicaran? La opresión. Mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Tendría que haber sido el verso. Mientras más los oprimían, más descansaban. Mientras más los oprimían, más dormían. Pero la Biblia dice que más se multiplicaban. Claro, más crecían, más se desarrollaban. Porque cuando usted busca cómo fue que vinieron los avivamientos, usted se va a dar cuenta que nunca los avivamientos nacieron de la risa. Todo avivamiento, cuando buscamos nosotros, leemos un poquitito de cómo se sucedieron, cómo vinieron.
se dieron siempre a través de una opresión. Se dieron siempre a través de una opresión. Por eso los tiempos que estamos viviendo son tiempos de avivamiento. Son tiempos en donde usted y yo necesitamos buscar a Dios. Necesitamos buscar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque estamos en un tiempo en donde lo que hemos venido hablando, predicando por muchos, quizás por muchos años, está a punto de ocurrir o ya está ocurriendo. Jesús dijo que su venida, ¿cuándo sería? Cuando la palabra, su mensaje, el mensaje del reino fuera predicado a toda criatura. Está hablando de un despertar, de un avivamiento. ¿Qué es lo que va a traer ese despertar? Va a traer algo tremendo, glorioso de parte de Dios. Porque cuando usted busca, le decía cómo fue que vinieron los avivamientos, se va a dar cuenta que nunca un avivamiento nació de las risas. Nunca un avivamiento ha venido por sentirse bien, sino que siempre ha sido bajo presión. Acuérdese que a los apóstoles de Jesucristo, a través de la opresión, mientras más los perseguían, mientras más los buscaban tiranamente, ¿sí?, ellos más crecían, más se multiplicaban. ¿Sabe por qué? Porque más corrían, más se movían de una ciudad a otra, más predicaban el evangelio, más se multiplicaban. Claro, por eso cuando Daniel también fue enviado al foso de los leones, lo único que provocó el enemigo, lo único que provocó con eso fue un gran avivamiento en todo el reino. Acuérdese que por causa de lo que el rey vio en Daniel, lo que sucedió, dice que firmó otro edicto, donde todo el reino tenía que reconocer al Dios de Daniel. O sea, algo sucedió con la opresión. Lo mismo pasó con Sadrach, Mesach, Abednego. Cuando fueron echados, dice la Biblia, al horno de fuego, fue la confianza y la esperanza en Dios lo que produjo a través de la opresión ese mayor peso de gloria. Acuérdese que el mismo rey dice, no echaron a 3. ¿Por qué se ven 4 y el 4 es semejante? Dice. Claro, o sea, algo sucedió a través de lo que ellos vivieron. ¿Y sabe por qué? Porque ellos se determinaron a permanecer en lo que creían, en lo que Dios les hablaba, en lo que Dios les dijo. Porque mientras más oprima el enemigo a la iglesia de Cristo, mayor será el resultado de parte de Dios para nuestras vidas. Mientras más oprima el enemigo a la iglesia de Cristo, mayor será el resultado de Dios para nuestras vidas. Mire lo que le voy a decir y capaz que suene medio extraño, pero este ha sido un tiempo de alguna forma donde el enemigo ha querido oprimir. Y yo le aseguro que a la iglesia, mientras más la han oprimido, más bendecida ha sido. En el tiempo en donde quizás, debiera haber quizás necesidad, yo creo que Dios ha abierto una puerta y ha pasado lo que acumuló el impío a las manos de ellos. ¿Sabe por qué? Porque la opresión, cuando usted y yo ponemos la confianza en Dios, siempre traerá algo multiplicado a nuestras vidas. Entonces, si hay opresión, habrán también ciertas cosas que se producirán en nuestras vidas. Primero, la opresión, ¿sabe lo que produce? Intervención de Dios. Salmos 12:5, escuche lo que dice. Primero, la opresión, lo que produce, lo que trae es la intervención de Dios. El Salmo 12:5 dice, por la opresión de los pobres. ¿Por qué? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Escuche bien. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Porque si hay algo que mueve a Jehová, es cuando el enemigo comienza a meterle opresión a los suyos. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Claro, porque si hay algo que mueve a Dios, es cuando el enemigo comienza a meterle opresión a los suyos. Porque es cuando su pueblo clama y confía en Él, que Dios, mire, escúcheme bien,
que Dios, cada opresión que viene al pueblo de Dios, la transforma en una respuesta gloriosa para su vida. Éxodo capítulo 3, en el verso 9, vamos a leer 7, 8 y 9. El verso 9 primero. Éxodo capítulo 3, 9 dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Lo mismo que dice el salmista. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión. ¿Qué es lo que vio Dios? La opresión. Y por causa de la opresión, ¿qué dijo? Dios se movió en favor de ellos. He visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, si hay algo que hace que Dios reaccione, eso es la opresión a los suyos. Si hay algo que hace que Dios se mueva, es la opresión a los suyos. Es cuando viene la opresión. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre querrá usar aquello para multiplicar algo de parte que Dios puso en nosotros, en nuestras vidas. Mientras el pueblo de Dios o de Israel estuvo tranquilo, Dios también lo estuvo. Usted sabe que ahí nada sucedió. Pero el verso 7 y 8 dice, del mismo capítulo 3, dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Verso 8. Y he descendido para librarlo. O sea, algo pasa cuando hay opresión. Algo pasa cuando viene la opresión. La opresión no viene para Dios apartarte de ti o para que tú te desesperes. La opresión viene, ¿sabe para qué? Porque hay algo que Dios quiere hacer en donde usted y yo no podemos. Hay algo que Dios quiere hacer en donde usted y yo no podemos hacer. Por eso si usted y yo permanecemos en lo que Dios ha dicho, no dejaremos, hermano, no le daremos lugar al alma, le daremos lugar al espíritu, para que se fortalezca conforme a lo que Dios ha establecido. Y he descendido, dice, el verso 7 dice primero, dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Verso 8: y he descendido para librarlo de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha. Mire lo que está haciendo la opresión. Está trayendo bendición también a su pueblo, para sacarlo a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Entonces Dios siempre intervendrá cuando venga la opresión, siendo esta la razón por la cual nos multiplicaremos y creceremos. El problema es que nosotros nos desesperamos en la opresión. Cuando viene la opresión, solo lloramos delante de Dios. Solo reclamamos y decimos: ¿hasta cuándo, Señor? Señor, ¿cuándo sacarás esta opresión de mi vida? En vez de decirle: gracias, Señor, porque sé que tu palabra dice que mientras más oprimidos somos, más favor de ti viene sobre nuestras vidas. La segunda cosa que produce la opresión es devoción. Esto se lo había dicho antes. La segunda cosa que produce la opresión es devoción. ¿O no? Cuando usted está afligido, ¿qué es lo que hace? Quiere pasar todo el día hincado, llorándole a Dios, pidiéndole a Dios que Dios le ayude. Porque ¿sabe usted el por qué hay tanta gente que carece de devoción? ¿Sabe por qué hay tanta gente que carece de devoción? Es porque carece de opresión. Cuando no hay opresión, muy pocos se acercan a Dios. Cuando no hay opresión, hermano, todo va viento en popa. Cuando no hay opresión, usted dice: nada, total, todo va bien. Pero cuando viene la opresión, es donde más devoción hay. Es donde más nos acercamos a Dios. Es donde más reconocemos que lo necesitamos a Él. Porque eso es lo otro que produce la opresión, devoción. Por eso es necesario que venga. Por eso es necesario que vivamos y nos toque muchas veces pasar estas situaciones. La Biblia dice que vamos a pasar por el fuego, pero la llama no va a arder en nosotros. O sea, vamos a ser metidos en la prensa.
Vamos a tener que pasar por esa prensa. Pero ¿qué va a producir aquello si usted está esperando conforme a lo que Dios le habló? Si usted está perseverando en lo que Dios le dijo, va a traer favor, bendición, multiplicación. Le preguntaba el por qué hay tanta gente que carece de devoción, y le decía que es porque carece de opresión. Porque ¿cuándo es que usted más ora? No es cuando usted está bien, no es cuando las cosas marchan viento en popa, porque ese es un problema que siempre ha estado en el creyente, el descuidar su comunión, su relación con Dios cuando las cosas van bien. Por eso se pasa de proceso en proceso. Por eso, ¿cuándo es que usted más ora? ¿No es acaso cuando tiene más opresión? Por eso que muchas veces tiene que venir la opresión para que la gente tenga devoción a Dios. Entonces, a una mayor opresión, una mayor devoción también. Por eso el apóstol Pablo da a entender que la tribulación es leve, escúchame, y dice, y que tiene que producir en nosotros un mayor y excelentísimo peso de gloria, para que cuando llegue esa opresión a nuestras vidas, se active también una mayor devoción. Por eso tiene que venir. ¿Y por qué produce un mayor y excelentísimo peso de gloria? Porque cuando viene la opresión, se activa también una mayor devoción, porque más oramos, más clamamos, más buscamos a Dios. Es por eso que muchas veces todos nosotros necesitaremos un gigante. Todos nosotros necesitamos a ese gigante, a ese Goliat. Lo necesitamos siempre tenerlo enfrente. ¿Sabe por qué? Porque es la única forma que usted y yo, escúcheme bien, hagamos y desarrollemos lo que Dios ha puesto en nosotros. Cuando no está el gigante, cuando todo va bien, somos un vaso de leche. Somos calmaditos, no sucede nada, no pasa nada. Pero cuando viene la opresión es en donde empezamos a buscar a Dios. Cuando viene la opresión es donde empezamos a orar, a ayunar. Cuando viene la opresión es donde queremos que el pastor nos hable, que el pastor ore con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la opresión trae devoción. Por eso es necesario, pero muchos se quedan solo con la opresión, solo llorando. Muchos se quedan solo con el problema. Muchos solo quieren que Dios saque la opresión, y por eso muchas veces empiezan a pedir y piden mal. Porque no pueden entender que Dios aún en medio de la opresión también está obrando en sus vidas. ¿Y sabe por qué no lo pueden entender? Porque no pueden ver. No pueden ver su falta de relación con Dios. No pueden ver su falta de comunión con Dios. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel era oprimido? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo no clamaba a Dios. Dice la Biblia que cuando el pueblo empezó a clamar, dice que Dios inclinó su oído, los oyó y se acordó de lo que Dios les había dicho, de lo que Dios había prometido a Abraham. Se acordó, dice, y les envió un libertador. Pero cuando el pueblo fue oprimido, se multiplicaron, y cuando ellos clamaron, cuando buscaron devoción, cuando buscaron comunión con Dios, algo empezó a suceder. O sea, empezó a manifestarse ese peso de gloria. Es por eso que muchas veces todos necesitaremos un gigante o una gran opresión para sacar lo mejor de nosotros a través de nuestra mejor devoción a Dios. Salmo 55, 1 al 7 dice, ya casi terminando aquí. 55, 1 al 7 dice, escucha, oh Dios, mi oración. Mire, escucha esta oración. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas, dice, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo. Escúcheme bien, ¿por qué se conmovía? A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío. A causa de la voz de mi enemigo, por la opresión del impío. Porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Verso 4, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Verso 5, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me han cubierto. O sea, imagínense cómo está David acá. Verso 6 dice, y dije,
¿quién me diese alas como de paloma? Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Mire qué tremenda oración, la tremenda súplica que sale a Dios. Imagínese una persona con esa devoción, orando de esa forma. Yo creo que el cielo viene a la tierra. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Verso 7, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Selah, dice. Mire qué tremendo esto. O sea que mientras más opresión, una mejor devoción, una mayor devoción, un mayor acercamiento a Dios. Pero, ¿por qué no acercarnos a Dios antes que venga la opresión? Para que usted y yo podamos entender que en medio de ella, y después de ella, viene una gran bendición. Es como la mujer que está encinta, está a punto de dar a luz, le decía hace un momento. Es tan fuerte la opresión, los dolores, ¿cierto? Pero si ella abandonase ahí, no podría ver lo que esos dolores, esa opresión traerían después. Isaías 19:20 dice, y será por señal. Dice, y será por señal y por testimonio a Jehová. Escucha bien, dice, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. Porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores. Mira, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es la señal a Dios cuando usted y yo estamos en problema? Como usted y yo, mire qué importante, me gustó esto, dice, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, en el problema, en la esclavitud, en la situación que vivimos, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores. ¿Por qué? La señal es tu clamor. Claro, porque clamarán a Jehová a causa de qué cosa, de sus opresores, de aquellos que los oprimen. Por eso que es importante que usted y yo entendamos que la opresión lo que va a traer en nosotros es también devoción. Pero ¿qué es lo que será por señal a nosotros de lo que estamos viviendo? O sea, ¿qué es lo que será por señal a Dios? ¿Qué es lo que será por señal a Dios? Para Dios también responder y quitarnos o sacarnos o multiplicarnos o traer favor en medio de esa opresión. Dice, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores y Él les enviará Salvador y Príncipe que los libre. Esa es la causa por la cual usted debe tomar el consejo cuando se le llama a orar. ¿Sabe por qué? Porque la oración servirá de señal. ¿Sabe para qué? Para que el Señor nos dé la salida de la opresión cuando clamemos a Él por ayuda. El problema nuestro es que nosotros clamamos cuando hay opresión y lo único que le pedimos a Dios es que nos saque la opresión. Cuando la señal, para que Dios obre, para que Dios tome esa opresión, y a través de ella saque lo mejor de usted, saque la devoción, saque la adoración, saque la alabanza, saque todo lo que a Dios le agrada en favor de Él, es la oración. Pero ¿sabe cómo viene esa señal? A través de los opresores, a través de la opresión. Porque cuando no hay opresión, no está esa señal. ¿Sabe por qué? Porque no hay devoción. Esa es la señal y ese es el diseño de parte de Dios para que el pueblo clame a Él por su ayuda contra quienes los oprimen. Y así el Señor también les envía ayuda. Mire lo que dice Jeremías 33:3. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la señal para que Dios saque lo mejor de usted o para que Dios, a través de esa opresión, Dios traiga una respuesta a su vida? ¿Sabe cuál es? La devoción. El clamar a Él. Por eso dice, antes decíamos, ¿cierto? Decíamos en Isaías 19:20, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que será por señal? Que clamarán, dice, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, a causa de la opresión que viven.
y le enviará Jehová un Salvador y príncipe que los libre. O sea, no hay forma que venga salida, no hay forma de que usted y yo seamos bendecidos a través de eso, a través de la opresión que vivimos. No hay forma de que usted y yo alcancemos el resultado de Dios en medio de la opresión si usted y yo no clamamos a Él. Si no, si esa opresión no provoca devoción en nosotros, si esa opresión no provoca devoción en nosotros, porque esa es la causa por la cual usted debe tomar el consejo. Pues esa es la causa por la cual usted y yo debemos orar, como dijo Jesús siempre. Porque la oración, servirá de señal para que el Señor nos dé la salida de la opresión cuando clamamos a Él por ayuda. Por eso Jeremías dijo, Dios le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque en medio de la opresión usted no ve lo que viene. Cuando viene la opresión usted ve lo extremadamente malo para usted. Cuando viene la opresión usted lo único que piensa es que viene algo muy malo para su vida. Cuando viene la opresión lo único que usted piensa es que de ahí no va a salir bien parado, no va a salir bien. Y Dios le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En medio de la opresión hay cosas que usted no conoce. En medio de la opresión hay cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos, pero que Jesús dijo, cuando la mujer está con esa opresión, con ese dolor, después de ese dolor hay algo glorioso, maravilloso que se da a conocer, que es la nueva vida que trae al mundo. Hay cosas grandes que usted no conoce, hay cosas grandes que usted y yo no conocemos, hay cosas grandes. Y se dan, ¿sabe qué? Y se dan a través de la opresión. Cuando el pueblo hebreo se iba a imaginar que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Cuando el pueblo se iba a imaginar que mientras más trabajo, más esfuerzo colocaban cada día sobre ellos, más tributos, el pueblo más iba a crecer. Usted sabe que cuando la economía está más recargada de alguna forma, está más cerrada, está más mala, la gente menos crece. Bueno, en el mundo espiritualmente, mientras más opresión, usted y yo somos llamados a desarrollarnos. Mientras más opresión, usted y yo somos llamados a multiplicar. Por eso no se conforme en el tiempo que está viviendo. No se conforme con la situación que enfrentamos. Busque a Dios, hable de Dios, predique a Cristo, lleve a Cristo a la gente. Haga lo que Dios le mandó a hacer y deje que Dios, a través de todo lo que estamos viviendo, Dios nos dé el resultado que tiene a través de lo que vivimos para nosotros. Para muchos este tiempo quizás ha sido un tiempo de opresión. Y quizás para usted y para mí también. Pero quienes van a ver el resultado después de esa opresión son los que en su palabra perseveran. Son los que en Él confían. Son los que se dirigen a Él, no para que les saque la opresión, sino que para que los haga pasar, para que les muestre la salida, para que ellos les dé fuerza para poder cruzar lo que están viviendo, porque el que sabe y el que espera en Jehová sabe que después de esa opresión habrá multiplicación para su vida, habrá bendición para el área que esté siendo oprimida en su vida. Esa es la señal y ese es el diseño de parte de Dios para que el pueblo clame a Él por ayuda contra quienes los oprimen. Y así el Señor también les envía ayuda. ¿Qué es lo que trae entonces la opresión? También trae más devoción. ¿Sí? Trae más devoción. Mañana vamos a continuar. Son 5 puntos que quería tocar y no alcancé. Pero acuérdese, ¿qué es lo que trae la opresión? Trae bendición y multiplicación a nuestras vidas. Y usted dirá, pero ¿cómo eso, pastor? Claro que es irracional, es ilógico, porque al mundo el resultado es diferente para él, para el mundo, pero en el mundo espiritual, para los hijos de Dios no. Para los hijos de Dios, esa misma opresión Dios la va a usar, ¿sabe para qué? Para traer multiplicación a su vida. Esa misma opresión, en esa opresión Dios lo va a desarrollar a usted. Dios va a desarrollar cada área que usted tenga en su vida, cada área que necesita a Dios, donde usted no ha llevado a Dios. Si usted lo lleva ahí, Dios va a desarrollar, va a bendecir y multiplicar esas áreas.
Porque ese es el diseño de Dios. Por eso Jesús dijo, nadie que no haya dejado padre, madre, esposa, esposo, hijo, hermana o hermana. Está hablando, hermano, que de alguna forma hay una opresión ahí. ¿Quién va a querer dejar todo? Sino alguien que solamente entiende que después de eso hay algo mucho mayor para él. Jesús dijo, todos aquellos que han dejado todo aquello, dice, ni esperan recibir menos que 100 veces más. O sea, siempre será una multiplicación, siempre será algo mayor que Dios traerá a nuestras vidas por causa de esa tribulación, por causa de lo que usted y yo vivimos, por causa de lo que usted y yo dejamos o enfrentamos. Pablo dijo que la tribulación, la opresión tiene que producir en nosotros, no lo que produce en el mundo, sino que en nosotros tiene que producir lo de Dios. Y Pablo dice, un mayor y excelentísimo peso de gloria. ¿Sí? Un mayor resultado, una mayor bendición, una mayor respuesta para nosotros. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Acuérdese, y será por señal y testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová por causa de sus opresores, y Él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor, no para que nos envíe opresión, nadie va a orar nada. Usted no tiene para qué orar para que Dios le envíe opresión. Esas vienen solas, le dije. ¿Sí? No pida lo que usted no quiere vivir o no. De alguna forma no va a soportar. Pero si le toca vivir y enfrentar lo que Pablo dice que en algún momento vamos a enfrentar o va a venir, o que de alguna forma siempre va a venir a nuestras vidas porque estamos en este mundo. ¿Sí? Si le toca enfrentar aquello, enfréntelo siempre con la confianza en Dios. Espérelo siempre, enfréntelo siempre conforme a lo que Dios establece por su palabra. Si usted y yo lo enfrentamos así, esa opresión lo que va a provocar en nosotros es sacar todo el potencial que Dios ha puesto en usted. Todo el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Si usted y yo esperamos y confiamos en su palabra. Amén. Si usted y yo esperamos y confiamos en su palabra. ¿Sí? La opresión lo único que va a hacer en usted y en mí será bendecirnos, será multiplicarnos, será llevarnos al propósito y la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque va a sacar lo mejor de usted. Padre, oramos en esta tarde, Señor, oramos en esta noche. Oramos dando gracias, Señor, por lo que tú nos hablas, nos enseñas, por lo que tú nos entregas este día, Señor. Padre, sabemos, Dios mío, que nadie quiere vivir oprimido. A nadie le gusta la opresión, Señor. A nadie le gusta enfrentar lo que muchas veces no sabe cómo hacerlo. Padre, pero estamos en esta tierra. Estamos en este mundo, Señor. Y Jesús dijo, Padre, no los quites de este mundo, pero apártalos de él. Padre, sabemos que en esta tierra, Dios mío, vamos a vivir situaciones, tendremos aflicciones. En este mundo tendréis aflicción. La aflicción es como la opresión. Es lo que, Dios mío, muchas veces nos hace esperar, nos hace pensar lo peor. Pero cuando tu palabra está en nuestras vidas, Señor, cuando llevamos, Dios mío, nuestra confianza, nuestra vista a ti, nuestra confianza a ti, nuestro corazón, nuestra fe a ti, Señor. Padre, por medio de tu palabra vamos a poder ver también la salida. Y la salida, Dios mío, será, Señor, lo que tú manifestarás, que en medio de la opresión no se veía. Cuando clamamos a ti, Señor, vamos a ti, nos relacionamos contigo y con tu palabra. Poderoso Dios, vamos a ver, Dios mío, lo que le dijiste a Jeremías, cosas grandes y ocultas que no hemos visto. Padre, en medio de esa opresión, Dios mío, creemos conforme a tu palabra. Porque cuando leemos, Señor, allí tu palabra, vemos un diseño establecido por ti. Vemos un diseño establecido por Dios. Poderoso Dios, que mientras más nos oprimen, mientras más, Dios mío, tu iglesia es oprimida, Dios mío, en algún área, Señor, tu palabra nos enseña, Dios mío, que más se multiplicaba, que más, Dios mío, se hacía visible tu poder, que más se veía, Padre, tu nombre glorificarse. Padre, estamos en un tiempo, Dios mío, en que tu nombre necesita ser exaltado, glorificado. Padre, y no porque tú lo quieres, Señor, sino que porque tú eres digno de ser honrado. Padre, queremos, Señor, y pedimos, Dios mío, que tú seas cada día trayendo esa claridad,
trayendo, Dios mío, por medio de tu palabra, Señor, podamos nosotros colocar la confianza, Dios mío, en lo que esperamos. En lo que esperamos conforme a lo que tú nos hablas. En lo que esperamos conforme a lo que tú nos enseñas. Y podamos, Padre amado, Señor, cada día, poderoso Dios, fortalecernos, Señor. Podamos cada día abrazarnos, Señor. Poderoso Dios, en medio de las circunstancias que enfrentamos, abrazarnos a tu palabra. Echando mano de la fe, Señor. Confiando en lo que tú nos enseñas. Creyendo, Padre, que las tribulaciones, las opresiones son leves. Pero que vienen, Dios mío, para traer, para producir. Para sacar el potencial que has puesto en nuestras vidas, Señor. Para desarrollarlo en cada uno de tus hijos. Padre, bendecimos, Señor, a cada uno de los que están en sintonía. Padre, si hubiere alguien allí, Señor, oprimido, que hoy día pueda, Dios mío, fortalecerse por tu palabra. Pueda recibir de ti, Señor, en esta hora por medio de tu Espíritu. Padre, la claridad, la sabiduría, Señor. Poderoso Dios, y esa revelación, Dios mío, de la cual tú le hablabas a Jeremías. Que si vamos buscando de ti, Señor, vamos a ver cosas grandes y ocultas que en medio de esa opresión, en medio de esa aflicción, en medio de la tribulación no veíamos. Padre, creemos, Señor, en el poder tuyo. Creemos que estamos en un tiempo en donde tú no solo te quieres mostrar, sino que quieres, Dios mío, manifestar tu poder en medio de lo que tu iglesia enfrenta, vive y atraviesa, Señor. Porque sabemos, Dios mío, que hay poder, Señor. Hay poder en tu palabra, hay poder en tu promesa, hay poder en lo que tú estableciste para nuestras vidas. Y ese poder, Dios mío, no permitirá que las puertas del Hades prevalezcan, Señor. Padre, gracias te damos en esta hora. Te bendecimos, Señor, te honramos y te exaltamos, dando toda gloria a ti, dando toda honra a ti, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración. Padre, recibe gloria en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, oremos, Padre, oramos por las ofrendas, oramos por los diezmos, oramos por lo que tus hijos traen, Dios mío, al alfolí. Bendíceles grandemente. Bendice, Dios mío, Señor, el fruto del trabajo de sus manos, multiplícalo. Padre, abre los cielos sobre ellos, derrama tu bendición sobreabundantemente sobre sus vidas. Ahuyenta al devorador del fruto de su tierra, Señor. Sé tu Padre propicio cada día a ellos conforme a tu palabra, Señor. Padre, estamos en tiempo en donde si entendemos, Dios mío, Padre, que el compromiso, la fidelidad, poderoso Dios, a tu palabra, Señor, la confianza en ella, Padre, será, Dios mío, la que producirá en nosotros todo aquello que aún no hemos visto. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendecimos todo lo que ellos traen delante de ti. Bendecimos lo que ellos traen al alfolí. Padre, multiplícalo, Señor. Multiplícalo allí en sus manos. Multiplícalo en alfolí, Señor. Muéstrate a sus vidas con poder. Te lo pedimos, Padre. Poderoso Dios, declaramos, Señor, y oramos para que tu bendición, Señor, venga sobre todo lo que ellos, Señor, traen delante de ti. Esa bendición, Dios mío, que viene de lo alto, esa bendición que viene del Padre, que viene del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Bien, Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Si usted ha escuchado este mensaje y quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le pido que escuche esta palabra. Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted quiere hacer esta oración de fe, yo le pido que repita para que pueda usted también ser parte del reino de Dios. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo. Quiero obedecer a tu palabra y quiero seguir la instrucción para poder caminar en salvación. Si usted ha hecho esta oración y quiere llamarnos, marque el 97 87 46 25. Vamos a estar orando por su vida y vamos a guiarle con una palabra. Que el Señor les bendiga.